Hola, muy buenas, os traigo nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de la famosa profundidad de campo. Que digo famosa, pero igual ni habéis oído hablar de ello, pero no pasa nada, que paso estoy yo aquí para explicaros de qué va la cosa. En inglés se conoce como depth of field, por si acaso lo leéis en algún lado. Y ole mi inglés. Pero... ¿qué es? ¿Cuándo se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Muerde? ¡Suscríbete! La profundidad de campo, por mucho que suena a palabras técnicos, no es otra cosa que la cantidad de rango que queda enfocado antes y después del objeto que estemos enfocando. Me explico. Por ejemplo, esta foto. ¿La veis? Obviamente que la veis, esta pantalla completa. Vale, pues aquí podéis ver como casi todo en esta imagen está enfocado. La plantita de aquí, la palmera, las cebras, las plantitas de atrás. Se ve todo bastante nítido, ¿no? Pues ahora mirad esta otra foto. En esta foto, a diferencia de la otra, podéis ver como solo esta primera roca de aquí y la garza están enfocadas. Todo lo demás se ve borroso, se ve desenfocado. Incluso esa piedra de ahí atrás, bueno, piedra, esa roca de ahí atrás que está justo detrás ya se ve desenfocado. De hecho, en esta imagen seguramente si hubiera algo todavía más adelante de esta roca, se vería también desenfocada. Vamos a ver otro ejemplo, que igual se entiende mejor. Fijaros en esta imagen, que aquí se ve clarísimo. Aquí podéis ver que solo la foca se ve enfocada. Valga la redundancia, foca enfocada. Todo lo que queda por delante y por detrás de la foca se ve desenfocado. ¿Lo veis? Pues esto, amigos, es la profundidad de campo. El trozo que se ve enfocado por delante y por detrás del objeto que estamos enfocando. Ahora, ¿qué significa tener mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo? Mirad, si yo tengo esto de aquí, un objeto, cualquiera, que todos tendríamos en casa. Vale, si yo tengo este objeto de aquí, cuanto mayor profundidad de campo tenga, más rango se verá enfocado. Es decir, si yo estoy enfocando este objeto y tengo mucha profundidad de campo, voy a poder ver desde muy lejos hasta muy lejos respecto al objeto. Si yo tengo muy poquita profundidad de campo, voy a poder ver enfocado desde muy cerquita hasta muy cerquita del objeto. Por lo tanto, poca profundidad de campo vas a ver enfocado muy poquito trozo alrededor del objeto que estés enfocando. Y si tienes mucha profundidad de campo, vas a poder ver mucho trozo enfocado desde antes y mucho trozo enfocado después del objeto que estés enfocando. ¿Se ha entendido? En los ejemplos de antes, la foto de las cebras tiene muchísima profundidad de campo, porque tú podías ver desde las plantitas de delante, el árbol, las cebras, hasta las plantas del final de todo. Eso es mucha profundidad de campo, porque lo ves enfocado casi todo. En cambio, en la foto de la foca es muy poquita profundidad de campo, porque tú veías, estabas enfocando la foca y veías enfocado solo la foca. Todo lo que había delante, todo lo que había detrás, enseguida ya se veía desenfocado. Por lo tanto, eso es muy poca profundidad de campo. Pues ahora que ya sabemos el qué, vamos a por el cómo. ¡Sigamos! Para saber cómo variar la profundidad de campo, necesitas saber dos conceptos. Primero, la distancia focal. Aquí os dejo un vídeo que lo tenéis mejor explicado. Pero os lo voy a resumir. La distancia focal es lo que comúnmente conocemos como zoom. Cuanto mayor es el número de la distancia focal, más zoom estamos haciendo. Y cuanto menor es el número de la distancia focal, menos zoom estamos haciendo. Ahora, ¿cómo sabemos el número de la distancia focal? Muy fácil, y os lo voy a enseñar en mi cámara. La distancia focal depende del objetivo, no depende de la cámara, depende del objetivo. Por lo tanto, cada objetivo tendrá una distancia focal distinta. En mi caso, este objetivo es un objetivo zoom. Para saber de objetivos, ese vídeo. A lo que iba. En mi cámara, por ejemplo, mi objetivo, este que tengo aquí montado, es un zoom. Es un objetivo zoom, quiere decir que tiene distancia focal variable. Como podéis ver aquí, a ver si se ve. No sé, si me lo pongo aquí. Tenéis que mirar aquí en el objetivo el valor que aparezca en milímetros. Puede ser un valor fijo o puede ser un rango. En mi caso pone 40 a 150 milímetros. Lo que sería, si está así, es distancia focal 40 milímetros y si está así, al máximo, es distancia focal 150 milímetros. Todo lo que esté entre medio pues serán valores intermedios entre 40 y 150. Insisto que os miréis el vídeo, porque igual lo entendéis mejor. Bueno, igual no, seguro, porque os lo he explicado muy rápido. Entonces, concepto número 1 que tenéis que saber, distancia focal. Segundo concepto que tenéis que saber, el diafragma. El diafragma no es más que esto de aquí. Foto de un diafragma en internet. Esta imagen seguro que la habéis visto 1000 veces, o igual no, pero vaya. Pero básicamente es algo que hay aquí dentro y ha tocado el objetivo. Muy bien, Alba. Básicamente es algo que hay aquí dentro, que lo que hace es abrirse y cerrarse, dejando pasar más o menos luz. No más que eso. Ahora, ¿cómo cambiamos el diafragma? El diafragma sí que depende de la cámara. Si lo ponéis en modo manual, os tiene que aparecer uno de los valores que sea una F. Ese valor de ahí, que pone F, eso es el diafragma. Y el número que hay detrás es el número del diafragma. Entonces, cuanto más grande sea el número, más cerrado estará el diafragma. Y cuanto más pequeño sea el número, más abierto estará el diafragma.
Esto parece ilógico, de que más número más pequeño, pero realmente es que es fraccionario, o sea, lo que te está diciendo es f partido tanto, o 1 partido tanto, por lo tanto, va de inversa. Que bueno, para entender mejor el diafragma, miras ese vídeo. Pues bueno, ahora que ya sabemos más o menos lo que es la distancia focal y lo que es el diafragma, os voy a decir las tres formas, porque soy lista, las 3 formas de cambiar la profundidad de campo a la hora de hacer nuestras fotos. La primera, cambiando la distancia focal. Distancia focal hemos quedado que era el zoom, comúnmente dicho es el zoom. Entonces, a mayor distancia focal, o sea, más zoom, menos profundidad de campo. Y menos zoom, más profundidad de campo. Esto os explico por qué, porque tiene lógica. Que ya sabéis que yo no me gusta que os aprendáis las cosas de memoria. Si lo pensáis es lo mismo que en la vida real, es lo mismo que vemos nosotros. Cuanto más cerca estás de algo, menos ves todo lo que hay alrededor. Eso es así. Yo ahora estoy aquí sentada y veo la cámara totalmente nítida. Pero todo lo que hay alrededor lo veo, pero bastante distorsionado, bastante borroso, porque estoy muy cerca de la cámara. Por lo tanto, esto sería más distancia focal, más zoom, más cerca, menos profundidad de campo, porque veo menos trozo enfocado. Realmente solo veo la cámara enfocada, todo lo demás lo veo borroso. Si yo en cambio me voy muy atrás, que obviamente no puedo porque tengo una pared, pero si me fuera mucho más atrás y viera todo el set perfectamente, con mucha distancia, vería todo enfocado. Por lo tanto, menos distancia focal, menos zoom, más profundidad de campo, porque veo más cosas enfocadas. ¿Se entiende, verdad? Pues bien, segunda manera de cambiar la profundidad de campo, variando nuestra distancia al objeto. Sí, lo sé, esto es trampa, porque realmente es lo mismo que lo otro, pero en vez de hacerlo con la cámara, en vez de hacer más distancia focal, menos distancia focal, somos nosotros los que nos acercamos o nos alejamos del objeto. Al final es lo mismo, pero moviéndonos nosotros físicamente, por lo tanto el concepto es el mismo. Por lo tanto, más cerca del objeto, menos profundidad de campo, porque más borroso ves todo. Más lejos del objeto, más nítido lo ves todo, por tanto más profundidad de campo. Y la tercera forma es modificando el diafragma. Esta sí que es inversamente proporcional. Cuanto más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo. Cuanto más cerrado está el diafragma, más profundidad de campo. Esto sí que no os lo puedo explicar con lógica porque realmente va de lentes y os voy a hacer un lío. Así que esto sí que, acordaos, es inversamente proporcional. Cuanto más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo, más borroso lo ves todo. Cuanto más cerrado está el diafragma, más profundidad de campo, más nítido lo ves todo. Ya está. 3 formas de cambiarlo. Pues ahora ya sabemos qué es la profundidad de campo y cómo podemos modificarla. Así que vamos a por el ¿cuándo? Cuando utilizamos mayor o menor profundidad de campo. Esto es muy sencillo. En realidad existe una regla básica para esto, pero es bastante lógico. Os lo cuento. Nos va a interesar mayor profundidad de campo, es decir, que se vea casi todo enfocado, en fotografías como paisajes, cielos estrellados, edificios. Es decir, cuando estamos fotografiando cosas que nos interese mostrar en su entorno. Por ejemplo, en cambio, vamos a necesitar menor profundidad de campo cuando nuestra intención sea dar total protagonismo a un objeto, dejando de lado todo lo que tiene a su alrededor. Esto sería el caso de retratos, fotografía animal, fotografía de producto, para que os hagáis una idea. Y eso es todo. Si tenéis dudas o queréis que os explique alguna cosa en concreto, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!